bueno, habíamos llegado el jueves pasado hasta el versículo 10, donde un poco habíamos llegado a la conclusión de cómo el Señor va diseñando nuestras vidas y cómo nos va relacionando, ¿no? Dijimos que el Salmo empezaba con uno mismo, con uno mismo y la situación en que está viviendo, y bueno, aparece el Señor, aparece Dios como aquel que nos quiere ayudar, aquel que quiere brindarnos la salida a nuestra situación, a nuestro pozo, para poder salir y poder no solamente sacarnos de ahí, sino encaminarnos de modo tal que podamos estar sobre el terreno firme y no seguir cayendo y no volver a caer en el pozo. Dijimos que los pozos a veces siguen apareciendo en la vida, ¿no? Porque nuestro andar por la vida es como una ruta, como la ruta, hoy veía los pozos de la ruta 33, habían sacado un artículo llena de pozos, toda rota. Bueno, el camino de la vida muchas veces tiene que ver con ese tipo de ruta, ¿no? Y bueno, a veces tropezamos, a veces caemos, pero tenemos la experiencia de que el Señor nos ha sacado del pozo, el pozo principal, que era el pozo del pecado, el pozo de estar lejos de Él, y bueno, Él sigue tendiendo su mano, sigue inclinándose a nosotros, sigue oyendo nuestro clamor y nos vuelve a sacar. Eso tiene un sentido. Tiene sentido que cada uno de nosotros podamos ser objeto de la bondad y de la misericordia de Dios, pero tiene sentido de que también podamos serle testimonio a otros, como permanentemente estamos diciendo, que es el cántico nuevo que el Señor puso en nuestra boca, podamos cantarlo no mentalmente, no en voz baja, sino que podamos decirlo, podamos mostrarlo para que otros se den cuenta que Dios puede obrar también en sus vidas, ¿no? Y entonces aparecen los demás a quienes deseamos también que puedan llegar a conocer al Señor. Y luego de los demás, dijimos que en ese andar nos damos cuenta que no estamos solos en este camino, sino que hay otros que han vivido esta misma experiencia. No la misma exactamente en las condiciones, en las circunstancias específicas, pero sí la experiencia de haber estado en el pozo, de haber sido sacados por Dios, de haber sido auxiliados, y bueno, que es bueno, y el Señor nos motiva y nos enseña que debemos compartir con ellos, que debemos compartir la fe, debemos compartir la salvación, debemos hablar, publicar juntos la salvación y la fidelidad que Él tiene. Y bueno, allí donde aparece la figura de la congregación, de la asamblea, de la iglesia, ¿no? Y también allí el Señor nos provee para que en nuestro andar podamos hacerlo acompañados. Y dijimos que, viendo todo eso que Dios hace en nuestras vidas, el Señor espera una respuesta de parte nuestra. Y esa respuesta es la que está expresada en los versículos 6, 7 y 8, donde en cierta manera estuvimos tratando un poquito más en profundidad los dos últimos estudios, y que resumimos en esa frase del versículo 7, cuando el salmista, mirando todo eso que Dios había hecho, dice, bueno, me di cuenta que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo que pueda satisfacer lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios espera, sacrificios, holocaustos, etc. No, lo que Dios quiere es mi propia vida, ¿no? Entonces David dice, he aquí vengo, aquí estoy, decíamos que sería otra manera de decir esta frase, ¿no? Señor, aquí estoy con mi vida, te necesito, pero he visto cómo has satisfecho mi necesidad y cómo me has bendecido y cómo me has utilizado también, y deseo que eso siga siendo una realidad en mi vida. Entonces, él sigue diciendo, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, hermanos, esa tiene que ser nuestra respuesta al Señor, porque si no llegamos a ese punto, decía yo el otro día, estaremos siempre en la periferia de lo que Dios quiere para nosotros. Nunca estaremos dando en el centro. Lo que Dios quiere es que lleguemos a decir de corazón, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Estoy dispuesto, aquí estoy, Señor, para hacerla. Y dijimos que acá aparecen como dos figuras que yo decía que tienen que unirse, tienen que enlazarse para poder llegar a ser efectivas. Está la figura de la palabra de Dios, hablando de cada uno de nosotros, cuando él dice en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, dentro de la palabra de Dios estamos nosotros.
porque la palabra de Dios fue escrita para nosotros, habla de nosotros y habla para nosotros. Pero también dice el salmista, al final del versículo 8, que tu palabra está en medio de mi corazón. Entonces, eso es lo que debemos unir. Ese hablar de Dios acerca de mí en su palabra, y el que en mi corazón, en el medio de mi corazón, esté su palabra. Entonces, cuando esas dos figuras se juntan, yo en la palabra de Dios y la palabra de Dios en mí, entonces ahí es donde se produce el resultado que el Señor ha propuesto. Ahora bien, y para entonces comenzar a avanzar en los versículos que siguen, vivir en esta disposición de lo que decía recién, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley, tu palabra está en medio de mi corazón. Esa disposición no nos exime de los problemas y las dificultades que experimentamos cada uno de nosotros en la vida cristiana. Porque a veces alguien diría, bueno, vos sos hijo de Dios, vas a la iglesia, lees la Biblia, orás, tratás de hacer lo que Dios dice que hagas, pero sin embargo, te pasa esto, te pasa aquello, y nos pasa lo que a todos nosotros nos pasa cotidianamente, a veces cosas de todos los días y a veces cosas más importantes en términos de trascendencia, que son problemas y son sinsabores. Entonces, nos damos cuenta rápidamente, a poco de andar, que el vivir en la disposición de lo que Dios pretende para nosotros no nos exime de pasar por esas circunstancias. O sea, las pasamos igual. Entonces, a partir de ahí, el salmista empieza a pensar en su vida y comienza a andar en los versículos que siguen, ¿no? Entonces, él dice en el versículo 11, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Señor, ya he experimentado tus misericordias en mi vida, pero las sigo necesitando. Por eso vengo a ti. Señor, no retengas de mí tus misericordias. ¿Han hecho alguna vez esta oración o una parecida? Yo creo que todos la hemos hecho en estas o en otras palabras, ¿no? Ahora bien, pregunto, ¿existe algo que haga que Dios retenga sus misericordias? Yo creo que hay dos cosas que tienen por ahí relación con lo que dice Ana María, pero que podemos describirlas específicamente como la encontramos en la palabra del Señor, que hacen que Dios retenga su misericordia, que no pueda manifestarlas como a Él le gustaría, porque evidentemente por todo el tiempo Dios nos dice que Él quiere manifestar y expresar su misericordia para con nosotros. Pero ¿por qué el salmista dice aquí, Señor, no retengas de mí tu misericordia? Vamos a lo que escribió el mismo David en el Salmo 32. Fíjense lo que dice el versículo 4. El salmista le está hablando a Dios y le dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, acá en vez de estar sintiendo la manifestación de la misericordia de Dios, sentía que la mano de Dios se había agravado sobre él. ¿Y cuál es el contexto por el cual esto ocurre? ¿De qué hablan los versículos antes y después? Del pecado, ¿no? Porque este es un salmo de confesión, de reconocimiento de pecado. Entonces, la palabra de Dios nos dice que algo que retiene la misericordia de Dios es cuando estamos en pecado, ¿no? Entonces, cuando estamos en esa situación, pasa que Dios dice, bueno, tenés que volverte a mí, tenés que volverte a mí. Entonces, el pecado puede retener la misericordia de Dios. Por eso David nos enseña en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, una de las posibilidades por las cuales Dios puede retener sus misericordias es por el pecado. Y la otra, para no irnos muy lejos, podría haber otros pasajes más, pero para no extendernos demasiado, porque el concepto creo que es claro, y en este otro también, para no irnos muy lejos, dentro de los salmos también, el Salmo 138, el versículo 6. Salmo 138, versículo 6, nos presenta otra situación por la cual Dios puede retener su misericordia.
¿Lo tienen? Dice así: porque Dios o Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Podríamos ir también a 1 Pedro capítulo 5, donde dice que Dios resiste a los soberbios, ¿no? Entonces la otra situación por la cual la misericordia de Dios pueda retener su misericordia para con alguien, es también la altivez, es también la soberbia, ¿no? Entonces, hermanos, esto lo pensamos para darnos cuenta que si estamos en pecado, estamos así poniendo nosotros mismos un paraguas a la manifestación de las misericordias de Dios. La manifestación de la misericordia de Dios va a adquirir la forma de llamarnos para que volvamos del pecado, ¿no? Pero a veces decimos, hoy no siento que el Señor me esté bendiciendo. Bueno, son motivos para analizar la altivez, la soberbia, el querer creer que yo puedo hacerlo solo, que puedo arreglarme, que tengo suficiente inteligencia o capacidad para salir de por mí. Bueno, todo eso también puede hacer que Dios retenga su misericordia. A veces cuando estamos hablando con alguien, hacerle ver que también estas son circunstancias en que puede pasar. Todo lo otro, Dios siempre va a querer manifestar su misericordia, Dios siempre va a querer expresarla, pero va a adquirir distintas formas, esa manera en que Dios lo quiere expresar de acuerdo a la situación. Por eso yo decía antes, cuando David estaba en pecado, Dios le expresa su misericordia perdonando su pecado, pero necesita que David lo reconozca y lo confiese, ¿no? Bueno, esto para que lo tengamos presente. Volvamos al Salmo 40. Si lo pensamos en términos de Salmo 40, yo creo que podríamos decir que lo que hace que Dios retenga sus misericordias es apartarnos de la verdad de Dios. Él sigue diciendo en el versículo 11, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Esto siempre, cada vez que aparece la posibilidad lo mencionamos. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque Dios expresa su misericordia, pero Dios también nos enseña su verdad, para que andemos en el camino de su verdad, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, tengámoslo presente. Por eso siempre decimos misericordia más verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Y la verdad es toda la palabra de Dios. No tomar lo que a mí me gusta, no tomar lo que a mí me conviene en determinado momento y dejo lo demás. La verdad es toda la palabra de Dios. Y cuando esa palabra de Dios está en medio de nuestro corazón, y como dice el final del versículo 10, hablamos de ella, hablamos de la misericordia y la verdad, hermanos, eso tiene que verse. Tiene que verse en una vida que viva conforme a la misericordia y a la verdad de Dios. No como le pasaba a David cuando estaba en pecado, cuando dice que él se daba cuenta, fíjense en el 32, ahora voy a leer los versículos 1 y 2, en el Salmo 32, acá él ya habla de que ha sido perdonado, pero fíjense cómo era la situación cuando estaba en pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Algunas traducciones para esta palabra engaño dicen que no hay doblez. Que no hay doblez. Entonces, lo que traigo a colación este versículo del Salmo 32, para decir, hermanos, que si nosotros hablamos de la misericordia y la verdad de Dios, si decimos que experimentamos la misericordia de Dios en nuestras vidas y que su verdad está en nuestro corazón, debemos ser congruentes, debemos ser consecuentes con aquello que decimos y vivirlo. Porque si no, estaremos expuestos a que el Señor retenga su misericordia de nosotros, ¿no? Entonces no nos engañemos a nosotros mismos, no vivamos vidas con doblez o vidas dobles delante del Señor. No digo que lo hagamos a propósito, pero a veces en la práctica, sin quererlo, lo estamos haciendo, porque decimos una cosa y hacemos otra. Esto me hace acordar a algo que y les pido que vayamos allí a Romanos capítulo 8, algo que en algún momento estudiando o predicando acerca de este pasaje lo he comentado,
pero quiero traer una vez más a colación entre nosotros. Romanos 8, versículos 5 y 6. Antes de leerlo, bueno, búsquenlo primero, espero un minutito que lo busquen. En estos versículos el apóstol Pablo nos marca una secuencia. Nos habla de ser, nos habla de pensar y nos habla de hacer. Y dice, si ustedes son tal cosa, van a pensar de una determinada manera que tiene que ver con lo que son. Y eso que piensan es lo que van a hacer. Fíjense, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? ¿En qué piensan? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, son y piensan. Y después del pensamiento, ¿qué viene? El hacer. Por eso dice el versículo 6, que el ocuparse, el hacer, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse, el hacer del Espíritu es vida y paz. Entonces, hermanos, por eso todo esto nos lleva a reflexionar, viendo qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que pensamos, y en base a eso, qué es lo que somos, es decir, haciendo el camino inverso, ¿no? Pero en realidad lo que estamos pensando es lo que somos, cómo pensamos y cómo actuamos en consecuencia. Por eso, volviendo al Salmo 40, versículo 11, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque Señor, yo soy tu hijo, estoy en tu camino, tu palabra está en mi corazón, está en mi mente, pienso en aquello que, de la manera en que tú quieres que piense, en consecuencia actúo. Como dije antes, eso no nos exime. Fíjense el versículo 12, porque me han rodeado males sin número. Me han rodeado males sin número y me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. No empecemos a hacer chiste con los pelos de los cabellos de la cabeza. Eso, cada uno tiene lo que el Señor le dio y son suficientes. Pero pensemos en esto, hermanos. Fíjense que habla de dos cosas. Habla de los males del exterior y habla de las maldades interiores. Me han rodeado males sin números, los males del exterior. Y después dice, me han alcanzado mis maldades. Entonces, los males del exterior y nuestras propias maldades atentan contra poder vivir conforme a lo que Dios quiere y ser objeto de su misericordia y ser testimonio como Él espera de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué males externos podemos mencionar que nos rodean y que atentan contra esto que Dios quiere para nosotros? Bueno, a mí se me ocurrieron algunos, pero ustedes probablemente tengan otros para agregar. ¿Qué males externos vivimos cada día? Bueno, la violencia, la corrupción, la incitación a lo malo, la relajación moral, el desinterés y el desamor que hay en la sociedad. A mí me causa gracia a veces cuando dicen, no, porque la gente es muy solidaria, que esto que lo otro. La gente es muy solidaria cuando pasa algo así que alcanza cierta connotación, y bueno, en ese momento les surge el espasmo de solidaridad. Pero después en las cosas cotidianas, la de todos los días, en las que se repiten durante todos los días, ahí la verdad que el amor y la solidaridad dejan bastante que desear. No sé si a ustedes les pasa, pero si uno observa, dice, no, pasó tal cosa, no, la gente va, apoya, ayuda, pero después en las cosas de todos los días, la solidaridad y el amor deja bastante que desear. Estamos hablando en la sociedad, ¿no? Entonces, eso también, a veces nos sentimos contagiados de eso, ¿no? Nos sentimos contagiados de bueno, la gente es así, vivimos de esa manera. La corrupción, todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
esa incitación a lo malo. Bueno, es así, la sociedad funciona así. Yo tengo que entrar en ese juego para seguir funcionando. La relajación moral. Bueno, esos son males externos que nos atacan para evitar que nosotros vivamos y hagamos y recibamos de la manera que Dios quiere, ¿no? Y por otro lado habla de la maldad interior. Dice, me han alcanzado mis maldades. Mis maldades. Déjenme decirle, hermanos, que de los males externos, el Señor nos guarda. En aquello que o sea, nos rodea de modo tal que aquello que está a nuestro alrededor, si nosotros estamos pensando en Él y estamos en sus cosas, Él nos ayuda incluso nos protege de los peligros, de la violencia, nos protege de situaciones en las cuales a veces nos meteríamos sin darnos cuenta si no fuera que Él nos guarda, ¿no? Ahora bien, de la maldad interna, de las cosas interiores, ¿quién debe resolverlo? ¿Quién debe resolverlo? Agarren este dedito así y pónganlo hacia ustedes. Señálense. Cada uno de hermanos tiene que resolver. Entonces, ¿qué cosa que podríamos llamar maldad delante de Dios está en nuestro interior? Bueno, eso, hermanos, también debemos considerarlo, porque esas cosas nos alejan del propósito de Dios y no es lo que Dios quiere. ¿Y por qué digo? ¿De dónde sacamos que esa maldad, esa cuestión interna tiene que resolverla uno? Bueno, hay muchos pasajes de las Escrituras. A mí el que me vino en mente es el de Apocalipsis capítulo 3. Si quieren buscarlo, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3, en el tramo donde Jesús le habla en su mensaje a la iglesia de Laodicea. Están entre los versículos 14 y 22, no vamos a leer todo, pero sí dos de ellos. El Señor les muestra cosas que ellos estaban haciendo mal, estaban obrando mal, estaban mal espiritualmente, estaban dando lugar a la maldad en sus vidas, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 19? Apocalipsis 3:19. Dice Dios, yo reprendo y castigo a los que amo. Como yo los amo y no quiero que estén en esa situación, los reprendo, los reto, aún los hago pasar por situaciones para que se den cuenta que está mal, los castigo. Entonces, ¿con qué propósito? De que nos demos cuenta que ese celo por el Señor y por sus cosas aflore en nosotros y nos arrepintamos. Y fíjense qué dice después. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, estas cuestiones de nuestra maldad interior, cada uno póngale el nombre que quiera, el nombre propio que quiera, que tenga en su caso. Bueno, el Señor nos llama a resolverla, no que la resolvamos nosotros, pero sí que nosotros abramos la puerta para que tenga solución junto con Él, porque Él dice, ábrame la puerta, yo entraré y cenaré con Él, y ahí charlaremos y arreglaremos. Pero hermano, la manija de la puerta está del lado de adentro, el Señor no va a atropellar, a tirarnos la puerta, a tirarla abajo. El Señor no nos allana el corazón, allanar en el sentido de allanamiento, ¿no? Como cuando entra la policía y tira todo abajo para entrar. No. Por eso nos llama a esta reflexión, para que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que hacer lo nuestro. Porque fíjense, si nos sentimos en alguna de estas situaciones, puede ser síntoma de que tengamos que arreglar alguna cosa interiormente. Dice el versículo 12, lo leímos antes, pero quiero ir a esta frase. Me han rodeado males sin número, bueno, ya hablamos de esas son las cosas externas. Me han alcanzado mis maldades, dice, y no puedo levantar la vista. Cuando estamos delante del Señor y nos demos cuenta, uno no puede levantar la vista, ¿por qué? Que la idea es por vergüenza, ¿no? Siento vergüenza de mirarte a los ojos, sería la idea que tiene acá David cuando escribe. Bueno, si nosotros nos sentimos así, como que sentimos vergüenza de levantar los ojos, bueno, de mirar al Señor a los ojos, entonces es porque seguramente el Señor
tiene algo para indicarnos, porque de lo contrario, el mismo David escribió en el Salmo 34, versículos 4 y 5, donde dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, y los que miraron a él, los que levantaron la vista y lo miraron, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces podemos levantar la vista en confianza al Señor cuando hemos abierto la puerta de nuestro corazón y hemos solucionado aquello que interiormente estaba en nosotros y que estaba afectando nuestra relación. Y después dice al final del versículo: y mi corazón me falla. Y mi corazón me falla. Si sentimos que nuestro corazón nos está dando algún signo de que falla, así como en lo físico, son señales para que vayamos al médico. Si espiritualmente nuestro corazón nos da algunas señales, hermanos, prestemos la atención a esas señales, porque nos invita y nos enseña la palabra del Señor: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hermanos, cuidemos nuestro corazón, atendamos a esas señales que a veces son cosas que el Señor nos muestra para que nosotros podamos volver a él y que no sintamos que él retiene su misericordia de nosotros, sino que realmente podamos experimentarla cada día, porque tengamos la certeza plena y absoluta que el Señor desea manifestar plenamente su misericordia para con cada uno de sus hijos. En cada situación, cada día, en toda hora, en todo lugar, el Señor desea estar extendiendo su mano y expresar su misericordia para con nosotros. Y quiero terminar con la frase del versículo 13. Fíjense cómo la palabra que utiliza, la frase que utiliza David referida al Señor. Señor, estoy pasando por problemas. Dice: quieras, oh Jehová, librarme. Quieras, oh Jehová. Señor, por favor, te necesito. Qué linda palabra para incorporar en nuestras oraciones, ¿no? Quieras, Señor, hacer tal cosa. Quieras hacer esto en mi vida. Quieras hacer aquello en mi vida. Quieras ayudarme en esta situación que estoy pasando y quieras ayudarme a vivir de la manera que tú quieres que haga. Hermanos, como dije al principio, vivir en la disposición de lo que Dios pide para nosotros, en tener su palabra en medio de nuestro corazón, tratar de consagrar nuestras vidas a Él, de abrir nuestros oídos para escuchar su voluntad, de poner nuestra oreja a disposición para que Él la marque como en señal de que somos sus esclavos y demás, no nos eximen de los problemas y las dificultades, pero sí nos ayuda a posicionarnos correctamente y a actuar adecuadamente de acuerdo a lo que el Señor quiere. Entonces, todas estas experiencias de la vida, que aún siendo creyentes y estando en el camino del Señor, aparecen porque aparecen los males que nos atacan del exterior, afloran nuestras maldades interiores también, aquello que queda todavía de nuestra vieja naturaleza, no entregada al Señor todavía. Entonces, cuando estamos en esa disposición de lo que el Señor quiere que el Señor nos muestre, entonces nos ayuda a darnos cuenta, posicionarnos y decir: Señor, necesito de tu misericordia, pero vos a su vez querés obrar de esta manera y querés que yo esté en tal situación. Entonces, para poder decir lo que va a seguir diciendo después David en el final del Salmo, esta debe ser nuestra experiencia, ¿no? Esta debe ser nuestra experiencia. Que el Señor nos bendiga, que nos demos cuenta que el Señor no quiere retener su misericordia, sino que quiere expresarla cada día y que nosotros debemos estar en la situación, en la posición correcta para que Él la manifieste de la mejor manera. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque día a día podemos aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú perdones lo que no te agrada de nosotros, Señor, y que realmente podamos servirte, Señor, como tú quieres, Señor. Bendice a nuestra querida iglesia, Señor, a cada hermano, Señor, a cada familia aquí representada, Señor. Y gracias nuevamente porque tú nos hablas día a día, Señor, a nuestro corazón. Te pedimos que nos sigas bendiciendo como hasta ahora, en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.